Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos, porque puede que sea una de las conversaciones más importantes que tengas hoy sobre tu salud. Si tienes más de 60, hay algo que ocurre dentro de tu cuerpo de manera silenciosa, sin que tú lo notes, sin que duela, sin que te avise con señales obvias y que puede estar causando un daño enorme en tus vasos sanguíneos, en tus riñones, en tu corazón y en tu cerebro. Estoy hablando del azúcar alta en sangre, lo que los médicos llamamos hiperglucemia y lo que muchas personas conocen como el camino hacia la diabetes tipo 2. Soy el Dr. Fujimoto, llevo más de 30 años ejerciendo la medicina preventiva, nutrición clínica y salud del adulto mayor. He visto a miles de pacientes en mi consulta y te puedo decir con toda honestidad que el azúcar en sangre elevada es uno de los problemas más subestimados y más peligrosos que existen hoy en día, especialmente después de los 50 años. Y lo más preocupante no es solo que muchas personas lo tienen sin saberlo, sino que muchas personas que ya lo saben siguen cometiendo errores que empeoran su situación día tras día. Hoy quiero hablarte de todo eso. Quiero explicarte qué es realmente el azúcar alta en sangre, por qué ocurre, qué le hace a tu cuerpo por dentro, cuáles son los errores más comunes que cometen mis pacientes y también quiero enseñarte un truco sencillo, algo que puedes hacer en casa que puede ayudarte a mejorar el control del azúcar de una manera que quizás nunca te habían explicado. No necesitas medicamentos caros, no necesitas equipos sofisticados, no necesitas ser médico para entenderlo. Solo necesitas información correcta y la voluntad de cuidarte. Así que quédate conmigo hasta el final porque cada parte de lo que voy a contarte tiene un propósito. Hay personas que me escriben diciéndome que después de ver mis videos cambiaron hábitos que tenían desde hace décadas. Eso es lo que yo espero para ti también. Déjame empezar con algo que me ocurrió hace algunos años con un paciente. Se llamaba Don Roberto, tenía 64 años, era un hombre activo, trabajaba en su negocio, comía lo que él consideraba una dieta normal, no era obeso, no tomaba alcohol en exceso, no fumaba. Vino a verme porque se sentía cansado. No era un cansancio extremo, era ese cansancio que uno atribuye a la edad, ese ya no soy el de antes que muchos de ustedes probablemente conocen. Le hice unos análisis de rutina y su glucosa en ayunas estaba en 148 miligramos por decilitro. Eso es diabetes, no prediabetes, diabetes, y él no lo sabía. Llevaba probablemente años con ese nivel de azúcar dañando sus arterias, sus nervios, sus riñones, y él pensaba que simplemente estaba envejeciendo. Esa historia se repite en mi consulta más veces de las que quisiera. Y por eso estoy aquí hoy, hablándote a ti directamente, porque quiero que no seas el próximo Don Roberto que llega con un diagnóstico tardío. Vamos a hablar primero del problema en sí, que es el azúcar en sangre. Cuando comes cualquier alimento que contiene carbohidratos, ya sea pan, arroz, fruta, pasta o incluso verduras, tu cuerpo lo descompone y lo convierte en glucosa. La glucosa es el combustible principal de tus células. Sin glucosa, tus células no pueden funcionar. Entonces, tener glucosa en sangre es completamente normal y necesario. El problema no es tener demasiada glucosa y no poder procesarla correctamente. Para procesar la glucosa, tu páncreas produce una hormona llamada insulina. La insulina actúa como una llave que abre la puerta de las células para que la glucosa pueda entrar. Cuando todo funciona bien, comes, sube el azúcar, el páncreas libera insulina, la insulina abre las células, la glucosa entra y el nivel de azúcar en sangre vuelve a la normalidad. Ese es el proceso ideal. Pero después de los 60, ese proceso empieza a fallar de maneras muy específicas. Primero, las células del cuerpo se vuelven menos sensibles a la insulina. Es como si la cerradura se fuera oxidando con el tiempo y aunque la llave está ahí, ya no gira tan bien. A esto los médicos lo llamamos resistencia a la insulina. Segundo, el páncreas también envejece y su capacidad de producir insulina puede disminuir con los años. Tercero, el metabolismo en general se vuelve más lento, lo que significa que el cuerpo tarda más en procesar los azúcares. Todo esto junto crea las condiciones perfectas para que el azúcar en sangre se eleve de manera crónica. Y cuando el azúcar se mantiene alta durante semanas, meses o años, empieza a causar daños que son, en muchos casos, irreversibles. Quiero que entiendas esto con una imagen muy simple. Imagina que tus vasos sanguíneos son tuberías. Cuando el azúcar está alta en sangre de manera constante, esa glucosa en exceso actúa como un abrasivo, como si metieran arena fina dentro de esas tuberías. Con el tiempo, las paredes internas se dañan, se inflaman, se endurecen. Los vasos sanguíneos pequeños son los primeros en sufrir, y esos vasos pequeños
son los que irrigan los riñones, los ojos, los nervios y el corazón. Por eso la diabetes no controlada lleva a insuficiencia renal, a retinopatía que puede causar ceguera, a neuropatía que causa dolor o pérdida de sensibilidad en los pies y a enfermedades cardiovasculares. Y todo eso, escúchame bien, todo eso puede estar ocurriendo dentro de tu cuerpo sin que tú sientas absolutamente nada durante años. Eso es lo que hace que el azúcar alta sea tan peligrosa. No duele, no da fiebre. No te despierta por las noches con una alarma, simplemente trabaja en silencio, destruyendo lo que debería durar décadas más. Ahora quiero hablarte de los errores, porque en mi experiencia la mayoría de las personas que tienen el azúcar elevada o en riesgo de tenerla están cometiendo al menos uno de estos errores y muchas veces más de uno al mismo tiempo. Voy a ser muy honesto contigo porque eso es lo que un buen médico debe hacer. El primer error, y quizás el más común, es creer que el azúcar solo sube por comer dulces. Este es un malentendido enorme que escucho constantemente en mi consulta. Muchas personas me dicen: doctor, yo no como dulces, yo no tomo refrescos, ¿cómo voy a tener el azúcar alta? Y cuando revisamos su alimentación, encontramos pan blanco en el desayuno, arroz blanco en el almuerzo, pasta en la cena y quizás galletas de agua que ellos consideran saludables porque no son dulces. Todos esos alimentos son carbohidratos refinados que se convierten en glucosa en el cuerpo exactamente igual que el azúcar de mesa. El pan blanco tiene un índice glucémico muy alto, lo que significa que eleva el azúcar en sangre de manera rápida y pronunciada. Lo mismo ocurre con el arroz blanco, la papa hervida, los cereales de caja, las harinas refinadas, los jugos de fruta, aunque sean naturales, y muchos otros alimentos que la gente considera neutrales o incluso saludables. El segundo error es saltarse comidas. Especialmente mayores hacen esto. Se despiertan, toman solo un café y no comen nada hasta el mediodía. Y creen que eso es bueno porque están descansando al páncreas o porque están comiendo menos. Pero lo que realmente ocurre es que el cuerpo, al no recibir alimento por muchas horas, entra en un estado de estrés metabólico. El hígado libera glucosa de sus reservas para mantener el funcionamiento del cerebro y el cortisol, que es la hormona del estrés, también sube. Ambas cosas elevan el azúcar en sangre. Entonces, paradójicamente, muchas personas que no desayunan tienen el azúcar más alta a mediodía que las personas que sí desayunaron algo equilibrado. El tercer error es no moverse después de comer. Este es un error que parece pequeño, pero tiene un impacto enorme. Después de una comida, el azúcar en sangre sube de manera natural. Eso es normal. Lo que determina qué tan alto sube y qué tan rápido baja es, entre otras cosas, si los músculos están activos o no. Cuando los músculos trabajan, aunque sea levemente, consumen glucosa directamente sin necesitar insulina. Eso significa que un paseo de 10 o 15 minutos después de comer puede reducir el pico de glucosa postprandial, que es el azúcar después de comer, de manera muy significativa. Pero la mayoría de las personas, especialmente los mayores de 60, se sientan a ver televisión o se echan a descansar justo después de comer. Y eso hace que el azúcar suba más de lo necesario y tarde más en bajar. El cuarto error es confiar ciegamente en los productos etiquetados como sin azúcar o light o para diabéticos. Esto me genera una preocupación enorme como médico. Muchos de estos productos reemplazan el azúcar con edulcorantes artificiales o con harinas refinadas, y en muchos casos el efecto sobre el azúcar en sangre no es mucho mejor que el producto original. Además, algunos edulcorantes artificiales pueden afectar la microbiota intestinal, que, como veremos más adelante, tiene una relación directa con el control del azúcar. No te dejes engañar por las etiquetas. Aprende a leer los ingredientes y a entender lo que estás comiendo. El quinto error es no dormir bien y no darle importancia al sueño. Sé que esto puede sorprenderte, pero el sueño tiene una relación directísima con el azúcar en sangre. Cuando dormimos mal, ya sea porque dormimos pocas horas o porque el sueño es de mala calidad, el cuerpo produce más cortisol y más hormona del crecimiento durante el día, ambas hormonas que elevan la glucosa. Además, la privación de sueño aumenta la resistencia a la insulina. Hay estudios que muestran que una sola noche de sueño deficiente puede alterar el metabolismo de la glucosa de manera similar a varios meses de mala alimentación. Después de los 60 años, los problemas de sueño son muy comunes y muchas personas los normalizan como parte del envejecimiento, pero tienen consecuencias metabólicas reales.
El sexto error es el estrés crónico no gestionado. El estrés activa el sistema nervioso simpático y libera cortisol y adrenalina. Ambas hormonas elevan el azúcar en sangre porque el cuerpo interpreta el estrés como una amenaza física y prepara energía de emergencia. En nuestros ancestros ese mecanismo era útil porque el estrés era físico y se resolvía con movimiento, pero el estrés moderno es mental y emocional y no se resuelve corriendo. Entonces el azúcar sube y no se usa. Muchos de mis pacientes con glucosa elevada llevan vidas con niveles de estrés muy altos, problemas económicos, problemas familiares, preocupaciones constantes, y eso tiene un impacto bioquímico real en su azúcar. El séptimo error, y este es quizás el más doloroso de mencionar, es esperar a tener síntomas para hacerse análisis. La diabetes tipo 2 y la prediabetes no duelen, no dan síntomas claros en las primeras etapas. Cuando empiezan a aparecer síntomas como sed excesiva, orinar mucho, visión borrosa, heridas que no cicatrizan o entumecimiento en los pies, es porque el daño ya lleva años ocurriendo. Por eso los análisis de sangre preventivos son absolutamente esenciales. Si tienes más de 50 años y no te has hecho una glucosa en ayunas en el último año, te pido por favor que lo hagas. Es un análisis barato, sencillo y puede salvarte la vida. Ahora quiero hablarte de lo que ocurre dentro del cuerpo cuando el azúcar se mantiene elevada de manera crónica, porque creo que entender el mecanismo te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Y voy a explicarlo de la manera más simple posible. Cuando la glucosa está alta en sangre durante mucho tiempo, ocurre un proceso llamado glicación. La glicación es básicamente cuando las moléculas de glucosa se pegan a las proteínas del cuerpo de manera anormal. Imagina que tienes una máquina que funciona perfectamente con piezas limpias, pero alguien empieza a cubrir esas piezas con un pegamento pegajoso. La máquina sigue funcionando un tiempo, pero cada vez peor y eventualmente se daña. Eso es lo que le ocurre a tus proteínas cuando hay demasiada glucosa en sangre. Se forman lo que se llaman productos de glicación avanzada, o AGEs por sus siglas en inglés, y estos compuestos dañan las paredes de los vasos sanguíneos, los tejidos de los riñones, las fibras nerviosas y el cristalino del ojo. Además, el azúcar alta provoca inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación no es la que sientes cuando te tuerces el tobillo, sino una inflamación silenciosa que ocurre a nivel celular y que acelera el envejecimiento de todos los órganos. Esta inflamación crónica está relacionada no solo con la diabetes, sino también con enfermedades cardiovasculares, con algunas formas de cáncer, con el deterioro cognitivo y con la artritis. Los riñones son especialmente vulnerables. Ellos filtran toda la sangre del cuerpo y cuando esa sangre tiene exceso de glucosa de manera constante, los glomérulos, que son las pequeñas unidades de filtración del riñón, se dañan progresivamente. Al principio, los riñones compensan y no hay síntomas, pero con los años la función renal va cayendo. Y cuando los riñones fallan, todo el cuerpo sufre, el corazón también sufre directamente. El azúcar alta daña las arterias coronarias, aumenta la inflamación en las paredes arteriales, favorece la formación de placas de aterosclerosis y aumenta el riesgo de infarto. De hecho, una persona con diabetes tiene un riesgo de infarto de miocardio 2 a 4 veces mayor que una persona sin diabetes. Eso no es un número menor, eso es una diferencia enorme. El cerebro es otro órgano que sufre mucho con el azúcar alta. Hay investigaciones que llaman a la enfermedad de Alzheimer diabetes tipo 3 porque existe una relación muy estrecha entre la resistencia a la insulina cerebral y el deterioro cognitivo. El azúcar alta daña los vasos sanguíneos pequeños del cerebro, reduce el flujo de sangre a áreas críticas y altera el metabolismo energético neuronal. Muchos de mis pacientes mayores que tienen problemas de memoria o de concentración tienen también alteraciones en el azúcar que no habían sido detectadas o que no estaban bien controladas. Los nervios periféricos, que son los que van a las manos y los pies, son también muy sensibles al daño por glucosa elevada. La neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes y más incapacitantes de la diabetes. Empieza con hormigueo o entumecimiento en los pies, puede progresar a dolor intenso y en casos severos puede llevar a pérdida de sensibilidad completa, lo que aumenta el riesgo de heridas que no se sienten y que pueden infectarse gravemente. La amputación de extremidades por complicaciones diabéticas sigue siendo una realidad en muchos países y es algo que en gran medida se puede prevenir con un buen control del azúcar desde etapas tempranas. Ahora quiero contarte la historia de otra paciente mía porque creo que los casos reales ayudan a entender mejor que cualquier
explicación teórica. Se llamaba Doña Carmen, tenía 58 años cuando la conocí. Era una mujer muy activa, cocinaba mucho, cuidaba a sus nietos, llevaba una vida que ella consideraba sana. Vino a verme porque tenía hormigueo en los pies que había empezado hacía unos meses y que iba en aumento. También mencionó de pasada que se cansaba más de lo habitual y que a veces veía un poco borroso, pero lo atribuía a que necesitaba cambiar sus lentes. Cuando le hice los análisis, su glucosa en ayunas era de 162 y su hemoglobina glicosilada, que es el marcador que nos dice el promedio del azúcar en los últimos 3 meses, estaba en 7,8%. Eso indicaba diabetes mal controlada. Y lo más impactante fue que cuando revisamos su alimentación, ella comía lo que consideraba una dieta normal, pero estaba cometiendo varios de los errores que te mencioné. Desayunaba pan con mermelada y jugo de naranja, almorzaba arroz, frijoles y tortillas, cenaba sopa de pasta y entre comidas tomaba café con azúcar varias veces al día. Ninguno de esos alimentos le parecía problemático. Para ella eran comida normal, la misma que había comido toda su vida. Y tiene razón en que era comida normal para una persona joven con metabolismo activo. Pero después de los 58 años, con resistencia a la insulina ya establecida, esa misma alimentación se había convertido en un problema serio. Trabajamos juntos durante 6 meses. Cambiamos su desayuno, introdujimos movimiento después de las comidas, mejoramos su sueño y le enseñé el truco del que voy a hablarte en unos momentos. A los 6 meses, su hemoglobina glicosilada había bajado a 6,4. El hormigueo en los pies había disminuido notablemente y ella se sentía con mucha más energía. No hubo magia, hubo información correcta y cambios de hábitos sostenidos. Antes de llegar al truco que quiero enseñarte, quiero que conozcas las señales de alerta que debes tomar en serio. Porque aunque el azúcar alta no duele, sí da señales que muchas personas ignoran o malinterpretan. La primera señal es la fatiga persistente. No el cansancio normal del final del día, sino esa sensación de estar agotado desde por la mañana, de no recuperarte aunque duermas, de sentirte sin energía para hacer cosas que antes hacías sin problema. Cuando el azúcar está alta, las células no pueden usar la glucosa correctamente como combustible y eso genera una sensación de fatiga profunda. La segunda señal es la sed excesiva y las ganas frecuentes de orinar. Cuando hay mucha glucosa en sangre, los riñones trabajan extra para eliminarla por la orina y eso arrastra agua. Eso provoca deshidratación, que a su vez provoca sed. Si te despiertas de noche varias veces a orinar o si bebes mucha agua y siempre tienes sed, eso merece atención médica. La tercera señal es la visión borrosa. El exceso de glucosa puede afectar el cristalino del ojo, cambiando su forma y afectando la visión. Muchas personas atribuyen esto simplemente a la edad o a que necesitan cambiar los lentes, pero puede ser una señal de azúcar elevada. La cuarta señal son las heridas que tardan en cicatrizar. Si tienes un corte pequeño o una rozadura y tarda semanas en sanar, eso puede indicar que la circulación está comprometida por el azúcar alta. La buena circulación es esencial para que los nutrientes y las células del sistema inmune lleguen a los tejidos dañados y reparen la herida. La quinta señal es el hormigueo, entumecimiento o ardor en manos y pies. Como te expliqué antes, los nervios periféricos son muy sensibles al daño por glucosa. Si sientes hormigueo frecuente en los pies, especialmente de noche, o si sientes que los pies están dormidos o con sensación de ardor, eso puede ser neuropatía incipiente y requiere evaluación médica urgente. La sexta señal es la piel oscura en pliegues del cuello, axilas o ingles. Esto se llama acantosis nigricans y es una señal visible de resistencia a la insulina. Si notas que la piel de cuello se ve más oscura y aterciopelada, especialmente en los pliegues, eso es una señal muy importante que no debes ignorar. La séptima señal son las infecciones frecuentes. El azúcar alta debilita el sistema inmune y crea un ambiente favorable para bacterias y hongos. Si tienes infecciones por hongos recurrentes o encías que sangran fácilmente, puede haber una relación con el azúcar elevada. Ahora llegamos a la parte que quizás más estabas esperando. El truco que puedes hacer en casa. Y quiero ser muy claro contigo desde el principio. Esto no es magia, no es un remedio milagroso y no reemplaza el tratamiento médico si ya tienes diabetes diagnosticada. Lo que te voy a enseñar es una estrategia basada en evidencia científica sólida que puede ayudar a mejorar el control del azúcar de manera significativa, especialmente en personas
con prediabetes o diabetes tipo 2 en etapas iniciales y también como prevención en personas con riesgo. El truco se llama la caminata de los 10 minutos después de comer y aunque suena sencillo, su efecto sobre el azúcar en sangre es extraordinario. Déjame explicarte el mecanismo. Cuando comes, el azúcar en sangre empieza a subir entre 15 y 30 minutos después de comenzar la comida y alcanza su pico máximo generalmente entre los 45 y los 90 minutos después de comer. Ese pico es lo que en medicina llamamos glucosa postprandial. En personas con resistencia a la insulina o diabetes, ese pico puede ser muy alto y tardar mucho tiempo en bajar. Ahora bien, los músculos esqueléticos son el mayor consumidor de glucosa del cuerpo. Cuando los músculos están activos, pueden absorber glucosa directamente desde la sangre a través de un mecanismo independiente de la insulina activado por una proteína llamada LOTI4. Esto significa que cuando caminas, tus piernas consumen glucosa sin necesitar que la insulina abra la puerta. El músculo se convierte en una esponja que absorbe el azúcar directamente de tu sangre. Estudios publicados en revistas científicas de alto nivel han demostrado que una caminata de solo 10 a 15 minutos después de las comidas puede reducir el pico de glucosa postprandial entre un 20 y un 30% en comparación con quedarse sentado. Y lo que es aún más interesante, 3 caminatas cortas de 10 minutos después de cada comida son más efectivas para controlar el azúcar durante el día que una sola caminata de 30 minutos en cualquier otro momento del día. Esto es muy importante que lo entiendas. No se trata de hacer ejercicio intenso, no necesitas ir al gimnasio, no necesitas sudar. Simplemente necesitas caminar a un paso moderado durante 10 minutos después de desayunar, 10 minutos después de almorzar y 10 minutos después de cenar. Esos son 30 minutos de caminata al día, divididos en 3 momentos estratégicos. Para mis pacientes mayores de 60 años que tienen problemas en las rodillas o en las articulaciones, incluso una caminata suave dentro de casa es suficiente. Puedes caminar de un cuarto a otro, puedes caminar en el jardín, puedes dar vueltas alrededor de la mesa del comedor. Lo que importa es que los músculos de las piernas estén activos en esa ventana de tiempo crítica después de comer. Ahora quiero añadir algo más a este truco porque hay una manera de potenciarlo aún más y tiene que ver con el orden en que comes los alimentos dentro de una misma comida. Hay investigaciones fascinantes, muchas realizadas en Japón y en Italia, que demuestran que el orden en que consumes los alimentos en una comida afecta de manera significativa cuánto sube el azúcar después de esa comida. Específicamente, comer las verduras y las proteínas antes que los carbohidratos puede reducir el pico de glucosa postprandial entre un 30 y un 40% en comparación con comer los carbohidratos primero. El mecanismo es el siguiente. Cuando comes fibra primero, esa fibra forma una especie de gel en el intestino que ralentiza la absorción de los carbohidratos que vienen después. Cuando comes proteína primero, estimulas la liberación de hormonas intestinales como el GLP-1 que mejoran la respuesta de la insulina y también ralentizan el vaciado del estómago. Todo eso resulta en una curva de glucosa mucho más suave y controlada después de la comida. Entonces, el truco completo sería este. En cada comida principal empieza por las verduras, luego come la proteína y deja los carbohidratos para el final. Después de terminar de comer, espera unos 10 a 15 minutos y luego sale a caminar 10 minutos. Esta combinación simple puede transformar el control de tu azúcar de una manera que muchos de mis pacientes describen como sorprendente cuando ven los resultados en sus análisis. Pero quiero seguir hablándote de más cosas que puedes hacer, porque hay otros hábitos y alimentos que tienen un impacto muy real en el azúcar en sangre y que quiero que conozcas. Hablemos del vinagre de manzana. Sé que hay mucho ruido en internet sobre este tema, con afirmaciones exageradas que no tienen base científica. Pero lo que sí existe es evidencia moderada de que consumir una pequeña cantidad de vinagre antes de las comidas puede reducir el pico de glucosa postprandial. El mecanismo es que el ácido acético del vinagre inhibe parcialmente una enzima llamada alfa-glucosidasa, que es la que descompone los almidones en glucosa en el intestino. Al inhibir parcialmente esa enzima, la absorción de la glucosa se vuelve más lenta. La dosis que se ha estudiado es de 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana diluidas en un vaso grande de agua, tomadas justo antes de la comida principal. No es necesario tomarlo puro,
De hecho, no recomiendo hacerlo porque puede irritar el esófago y el esmalte dental. Siempre diluido en agua. Y siempre con la precaución de que si tomas medicamentos para la diabetes o para la presión arterial, debes consultarlo con tu médico primero, porque puede haber interacciones. Hablemos también de la canela. Este es otro tema donde hay mucho mito mezclado con algo de verdad. Hay estudios que sugieren que la canela de Ceilán, que es la variedad verdadera, puede mejorar modestamente la sensibilidad a la insulina y reducir ligeramente la glucosa en ayunas. Los compuestos activos de la canela parecen actuar de manera similar a la insulina en algunos receptores celulares. La dosis estudiada es de media a 1 gramo al día, lo que equivale a aproximadamente media cucharadita. Puedes añadirla a tu café, a tu avena o a cualquier preparación. Pero quiero ser honesto contigo. El efecto de la canela es modesto y no reemplaza otros cambios más importantes. Es un complemento, no una solución. Hablemos del magnesio. Este mineral es uno de los más importantes para el metabolismo del azúcar y también uno de los más deficientes en la población mayor de 50 años. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo las que regulan la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa. Varios estudios han encontrado que las personas con niveles bajos de magnesio tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y que suplementar con magnesio puede mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con resistencia a la insulina. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las semillas de calabaza, las almendras, el chocolate negro con alto contenido de cacao, las espinacas, los aguacates y los frijoles negros. Si crees que tu dieta es baja en estos alimentos, habla con tu médico sobre la posibilidad de suplementar. Pero primero trata de obtenerlo de los alimentos. El berberina es otro compuesto que merece mención especial. Es un alcaloide natural que se encuentra en varias plantas medicinales y que ha sido estudiado extensamente, especialmente en China, como agente para el control del azúcar. Algunos estudios sugieren que la berberina puede ser tan efectiva como la metformina, que es uno de los medicamentos más usados para la diabetes tipo 2 en términos de reducción de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina glicosilada. Actúa activando una enzima llamada AMPK que mejora la captación de glucosa por los músculos y reduce la producción de glucosa por el hígado. Sin embargo, quiero ser muy claro, la berberina es un suplemento con efectos farmacológicos reales y no debe tomarse sin supervisión médica, especialmente si ya estás tomando medicamentos para la diabetes, porque puede causar hipoglucemia, que es el azúcar demasiado baja. Si te interesa explorar esta opción, habla primero con tu médico. Hablemos ahora de la alimentación de manera más amplia, porque quiero darte pautas prácticas que puedas aplicar desde mañana. Los alimentos que más elevan el azúcar y que deberías reducir o eliminar si tienes el azúcar alta son los siguientes: el pan blanco y todos los productos de harina blanca refinada, el arroz blanco, la papa en todas sus formas, especialmente la papa frita, los cereales de caja procesados, los jugos de fruta, aunque sean naturales, los refrescos y bebidas azucaradas, la miel y el jarabe de agave, que aunque son naturales tienen un efecto similar al azúcar, los dulces, pasteles y galletas, y los alimentos ultraprocesados en general. Ahora, los alimentos que ayudan a controlar el azúcar y que deberías incluir más en tu dieta son los siguientes: las verduras de hoja verde como espinaca, acelga, cale y lechuga romana, los vegetales sin almidón como brócoli, coliflor, pepino, zucchini, pimientos y espárragos, las legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles negros que tienen mucha fibra y proteína, los aguacates que son ricos en grasas saludables y fibra, las nueces y semillas en pequeñas cantidades, los huevos que son una fuente excelente de proteína sin efectos sobre el azúcar, el pescado azul como salmón, sardinas y caballa que son ricos en omega 3 y tienen efectos antiinflamatorios, el aceite de oliva extra virgen y las frutas con bajo índice glucémico como las fresas, los arándanos, las manzanas y las peras, consumidas enteras y no en jugo. Quiero hablar específicamente de la fibra porque creo que es uno de los nutrientes más subestimados en el control del azúcar. La fibra soluble que se encuentra en la avena, en los frijoles, en las manzanas y en las semillas de chía, forma un gel viscoso en el intestino que ralentiza la absorción de la glucosa. Es como poner un freno al paso del azúcar hacia la sangre. Las personas que consumen más fibra en su dieta tienen consistentemente mejor control del azúcar y menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La recomendación general es consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día.
La mayoría de las personas consumen menos de la mitad de eso. Una manera sencilla de aumentar la fibra es añadir una cucharada de semillas de chía o de psyllium a un vaso de agua o a tu desayuno. El psyllium es especialmente potente para reducir la glucosa postprandial y también tiene efectos beneficiosos sobre el colesterol. Hablemos ahora del ayuno intermitente, porque muchos de mis pacientes me preguntan sobre esto. El ayuno intermitente es una estrategia que consiste en concentrar las comidas en una ventana de tiempo determinada y ayunar el resto del tiempo. El protocolo más común es el 16-8, que significa ayunar 16 horas y comer en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, comer entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde y no comer nada fuera de ese horario. Hay evidencia de que el ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la glucosa en ayunas y ayudar a perder peso, especialmente grasa abdominal. Sin embargo, para personas mayores de 60 años, para personas con diabetes que toman medicamentos y para personas con problemas cardíacos o renales, el ayuno intermitente debe hacerse siempre bajo supervisión médica. No es una estrategia adecuada para todos y hacerlo mal puede causar hipoglucemia o desnutrición. Si te interesa el ayuno intermitente, mi recomendación es que primero consultes con tu médico y que si decides intentarlo, empieces de manera gradual y monitorees tu glucosa regularmente. Ahora quiero hablarte de la importancia del músculo, porque este es un tema que pocas personas asocian con el azúcar y que es absolutamente fundamental. El músculo esquelético es el mayor órgano consumidor de glucosa del cuerpo. Cuanto más músculo tienes, mayor es tu capacidad de absorber y usar la glucosa y menor es tu resistencia a la insulina. Después de los 50 años, el cuerpo pierde músculo de manera progresiva en un proceso llamado sarcopenia. Si no se hace nada para contrarrestar esa pérdida, el metabolismo de la glucosa empeora con la edad simplemente porque hay menos tejido muscular para absorberla. Por eso el ejercicio de resistencia, que es el ejercicio con pesas, con el propio peso corporal, es tan importante para el control del azúcar en personas mayores. No te estoy diciendo que vayas a levantar pesas como un atleta. Te estoy diciendo que hacer sentadillas suaves, levantarte y sentarte de una silla varias veces, hacer flexiones de pared o usar bandas elásticas de resistencia puede marcar una diferencia significativa en tu metabolismo del azúcar a largo plazo. Hay estudios que muestran que añadir 2 sesiones semanales de ejercicio de resistencia a una rutina de caminata puede reducir la hemoglobina glicosilada de manera adicional a lo que logra solo caminar. Y lo que es especialmente importante para los mayores, el ejercicio de resistencia también previene la pérdida de masa ósea, mejora el equilibrio, reduce el riesgo de caídas y mejora la calidad de vida en general. Quiero hablar también de la hidratación, porque es otro factor que se subestima enormemente. Cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se concentra y la glucosa en sangre puede aparecer artificialmente elevada. Además, la deshidratación aumenta los niveles de cortisol que, como ya mencioné, eleva el azúcar. Muchas personas mayores no sienten sed con la misma intensidad que cuando eran jóvenes y por eso tienden a beber menos agua de la que necesitan. La recomendación general es beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, aproximadamente 1,5 litros a 2 litros. El agua simple es la mejor opción. Las infusiones de hierbas sin azúcar también cuentan. El café y el té cuentan parcialmente, aunque tienen efecto diurético. Y los jugos, refrescos y bebidas azucaradas no solo no hidratan bien, sino que además elevan el azúcar, por lo que deben evitarse. Un truco simple para recordar beber agua es tener siempre una botella o un vaso de agua visible en tu mesa, en tu escritorio o donde pases más tiempo. La visibilidad es un poderoso recordatorio. Y si el agua simple te parece aburrida, puedes añadir unas rodajas de limón, pepino o menta que le dan sabor sin añadir azúcar. Hablemos ahora de algo que me parece muy importante y que pocos médicos mencionan en este contexto: la salud intestinal y su relación con el azúcar en sangre. En los últimos años, la investigación científica ha revelado que la microbiota intestinal, que es el conjunto de billones de bacterias que viven en nuestro intestino, tiene una influencia enorme sobre el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el riesgo de diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 tienen consistentemente una microbiota intestinal menos diversa y con menos bacterias beneficiosas que las personas sin diabetes. Y lo que es más interesante, los cambios en la microbiota pueden preceder al desarrollo de la diabetes.
lo que sugiere que la salud intestinal puede ser tanto una causa como una consecuencia del problema. Los alimentos ricos en fibra prebiótica, como el ajo, la cebolla, los puerros, los espárragos, la avena, los plátanos ligeramente verdes y las legumbres. También son importantes los alimentos fermentados como el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut, el kimchi y el miso, que aportan bacterias beneficiosas directamente al intestino. Por otro lado, los alimentos que dañan la microbiota son precisamente los que más elevan el azúcar, los ultraprocesados, el azúcar refinada, los edulcorantes artificiales y el exceso de grasas saturadas. Hay una coherencia hermosa aquí: los mismos alimentos que dañan tu microbiota son los que elevan tu azúcar, y los mismos alimentos que nutren tu microbiota son los que ayudan a controlarla. Comer bien para el intestino es comer bien para el azúcar. Quiero contarte la historia de un tercer paciente, don Miguel, de 67 años, que llegó a mi consulta con un diagnóstico de diabetes tipo 2 que llevaba 5 años y que no estaba bien controlado a pesar de tomar su medicación. Su hemoglobina glicosilada estaba en 8.2, que es un nivel que indica riesgo elevado de complicaciones. Cuando revisé su caso en detalle, encontré varias cosas. Primero, comía bien durante la semana, pero los fines de semana se premiaba con comidas abundantes y postres, lo que generaba picos de glucosa muy altos que echaban por tierra el control de los días anteriores. Segundo, no hacía ningún tipo de actividad física porque tenía dolor en las rodillas. Tercero, dormía muy mal, se despertaba varias veces por la noche. Y cuarto, tenía un nivel de estrés muy alto por problemas familiares. Trabajamos en los 4 frentes. Para el problema de las rodillas encontramos ejercicios que podía hacer sentado y en el agua que no le generaban dolor. Para el sueño, mejoramos su higiene del sueño con cambios simples en su rutina nocturna. Para el estrés lo refería a un psicólogo y también le enseñé técnicas de respiración profunda que tienen un efecto demostrado sobre el cortisol. Y para la alimentación trabajamos el concepto de que no hay días de permiso cuando tienes diabetes, sino que puedes disfrutar ocasionalmente de algo especial siempre que sea en pequeñas cantidades y dentro de una comida equilibrada. A los 9 meses su hemoglobina glicosilada había bajado a 6.9. No fue fácil, requirió compromiso de su parte, pero los cambios fueron posibles y los resultados fueron reales. Ahora quiero hablarte de la monitorización del azúcar en casa, porque creo que es una herramienta muy poderosa que muchas personas no usan correctamente o no usan en absoluto. Si tienes diabetes o prediabetes, medir tu glucosa en casa te da información en tiempo real sobre cómo responde tu cuerpo a diferentes alimentos, a diferentes momentos del día y a diferentes actividades. Los glucómetros son aparatos pequeños, económicos y fáciles de usar. Con una pequeña punción en el dedo y una tira reactiva, puedes saber tu nivel de glucosa en segundos. Los valores de referencia que debes conocer son los siguientes. En ayunas lo ideal es menos de 100 miligramos por decilitro. Entre 100 y 125 en ayunas indica prediabetes. 126 o más en 2 mediciones diferentes indica diabetes. 2 horas después de comer, lo ideal es menos de 140. Entre 140 y 199 indica alteración de la glucosa postprandial. 200 o más indica diabetes. Si mides tu glucosa 2 horas después de comer y notas que ciertos alimentos te elevan mucho el azúcar, esa es información valiosísima que te permite personalizar tu alimentación. Cada persona responde de manera diferente a los alimentos y lo que eleva mucho el azúcar a una persona puede no afectar tanto a otra. La monitorización personal te permite descubrir tus propios patrones. También existen ahora los monitores continuos de glucosa, que son pequeños sensores que se colocan en el brazo y miden el azúcar de manera continua durante 2 semanas sin necesidad de pinchazo. Aunque son más caros, dan una imagen completa de cómo varía el azúcar durante todo el día y la noche y son especialmente útiles para personas con diabetes que quieren optimizar su control. Quiero hablar ahora sobre el papel del estrés y las emociones en el azúcar, porque creo que este es un aspecto que la medicina convencional a veces subestima. Como te expliqué antes, el estrés crónico eleva el cortisol, que a su vez eleva el azúcar. Pero hay más. Las emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la tristeza y la rabia también activan el sistema nervioso simpático y tienen efectos bioquímicos reales sobre el metabolismo. He tenido pacientes cuyos niveles de azúcar se disparaban durante periodos de crisis emocionales, aunque su alimentación y medicación no habían cambiado.
Y he visto pacientes que mejoraron su control del azúcar significativamente cuando aprendieron técnicas de manejo del estrés, sin cambiar nada más. Las técnicas que tienen evidencia científica para reducir el cortisol y mejorar el control del azúcar incluyen la meditación de atención plena, que con solo 10 minutos al día puede tener efectos medibles, la respiración diafragmática profunda, que activa el sistema nervioso parasimpático y reduce el cortisol en minutos, el yoga suave, que combina movimiento, respiración y relajación, la conexión social, que es uno de los factores más poderosos para la salud en general y que muchas personas mayores pierden con el tiempo, y el contacto con la naturaleza, que tiene efectos demostrados sobre el cortisol y la presión arterial. No te estoy pidiendo que tomes en serio el manejo del estrés como parte de tu plan de salud, igual que tomas en serio la alimentación o el ejercicio. Hablemos ahora de los medicamentos, porque quiero darte información honesta sobre este tema. Si tu médico te ha recetado metformina u otro medicamento para el azúcar, tómalo. Los medicamentos para la diabetes existen porque en muchos casos los cambios de estilo de vida solos no son suficientes para controlar el azúcar a niveles seguros, y el riesgo de no controlarla supera con creces los riesgos de la medicación. Sin embargo, los medicamentos funcionan mejor cuando se combinan con los cambios de hábito que te he descrito. La metformina, por ejemplo, funciona principalmente reduciendo la producción de glucosa por el hígado y mejorando la sensibilidad a la insulina. Pero su efecto se potencia significativamente cuando además haces ejercicio, comes bien y controlas el estrés. No pienses en los medicamentos y en los cambios de estilo de vida como opciones alternativas. Son complementarios. También quiero mencionar que hay personas que han logrado reducir o incluso eliminar su medicación para la diabetes después de hacer cambios profundos y sostenidos en su estilo de vida, especialmente cuando han logrado perder peso significativo. Esto no ocurre en todos los casos y siempre debe hacerse bajo supervisión médica estricta, pero sí ocurre, y es una motivación poderosa para quienes están dispuestos a comprometerse con los cambios. Nunca dejes de tomar tu medicación sin consultar con tu médico primero. Hacerlo puede ser peligroso. Lo que sí puedes hacer es hablar con tu médico sobre tus progresos con los cambios de hábito y preguntar si en algún momento podría ser apropiado revisar la dosis. Quiero hablar ahora de algo que me preocupa mucho en mis pacientes mayores de 60 años, que es el riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando el azúcar baja demasiado, generalmente por debajo de 70 miligramos por decilitro. Puede ocurrir cuando se toma demasiada medicación, cuando se salta una comida, cuando se hace ejercicio intenso sin haber comido suficiente o cuando se combina la medicación con alcohol. Los síntomas de hipoglucemia incluyen temblor, sudoración fría, palpitaciones, confusión, mareos y, en casos severos, pérdida de conciencia. En personas mayores, los síntomas pueden ser menos típicos y más sutiles, lo que hace que sea más difícil reconocerla a tiempo. Si tienes diabetes y tomas medicación, es importante que siempre tengas a mano algo de azúcar de acción rápida como jugo de fruta, caramelos o tabletas de glucosa, para casos de emergencia. Y es importante que las personas que viven contigo sepan qué hacer si te ven con síntomas de hipoglucemia. Ahora quiero hacer un repaso de todo lo que hemos hablado hoy, porque quiero que te vayas con ideas claras y accionables. El azúcar alta en sangre es uno de los problemas de salud más comunes y más peligrosos después de los 50 años. Es silenciosa, no duele y puede estar causando daños en tus riñones, corazón, cerebro y nervios durante años antes de que te des cuenta. Los errores más comunes que comete la gente son creer que el azúcar solo sube por comer dulces, saltarse comidas, no moverse después de comer, confiar en productos light o sin azúcar, no dormir bien, no gestionar el estrés y esperar a tener síntomas para hacerse análisis. El truco principal que te enseñé hoy es caminar 10 minutos después de cada comida principal. Es simple, gratuito, no requiere equipos y tiene un efecto demostrado sobre el azúcar postprandial. Combínalo con comer las verduras y proteínas antes que los carbohidratos en cada comida y tendrás una estrategia muy poderosa que puedes empezar mañana mismo. Otros cambios importantes incluyen aumentar la fibra en tu dieta, reducir los carbohidratos refinados, hidratarte bien, dormir entre 7 y 8 horas, gestionar el estrés, hacer ejercicio de resistencia 2 veces por semana, cuidar tu microbiota intestinal y hacerte análisis de sangre preventivos regularmente.
Quiero también hablarte de algunas cosas prácticas para el día a día que pueden parecer pequeñas pero que suman mucho. Por ejemplo, cuando vayas a comer algo que sabes que puede elevar el azúcar, como un plato de arroz o una porción de pan, acompáñalo siempre con proteína y verduras. Nunca comas carbohidratos solos. Un plato de arroz solo eleva mucho más el azúcar que el mismo arroz acompañado de pollo y ensalada, porque la proteína y la fibra ralentizan la absorción. Otro consejo práctico: si tienes antojo de algo dulce, cómelo al final de una comida completa, nunca en ayunas o como snack aislado. El contexto importa. El mismo trozo de chocolate que elevaría mucho el azúcar, si lo comes solo entre comidas, tiene un efecto mucho menor si lo comes después de una comida con proteína, grasa y fibra. También te recomiendo que revises tus bebidas. Muchas personas que creen que comen bien están consumiendo grandes cantidades de azúcar en forma líquida sin darse cuenta. Los jugos de fruta, los batidos, el café con azúcar y crema, los tés azucarados, las bebidas deportivas y por supuesto los refrescos pueden elevar el azúcar de manera muy rápida y pronunciada, porque las bebidas se absorben mucho más rápido que los alimentos sólidos. Cambiar estas bebidas por agua, infusiones sin azúcar o café y té sin azúcar puede tener un impacto muy significativo en tu azúcar sin que tengas que cambiar nada más. Hablemos también de la importancia de los análisis regulares. Además de la glucosa en ayunas, hay otros marcadores que tu médico debería revisar regularmente si tienes riesgo de diabetes o ya la tienes. La hemoglobina glicosilada, también llamada HbA1, es el marcador más importante porque refleja el promedio de glucosa en los últimos 2 a 3 meses y no se ve afectada por lo que comiste el día anterior. Lo ideal es mantenerla por debajo de 5,7 en personas sin diabetes y los médicos generalmente recomendamos mantenerla por debajo de 7 en personas con diabetes, aunque el objetivo puede variar según la persona. También es importante revisar la función renal con creatinina y filtrado glomerular, la función hepática, el perfil lipídico que incluye colesterol y triglicéridos, la presión arterial y en muchos casos también los niveles de vitamina D, vitamina B12 y magnesio, que frecuentemente están bajos en personas con diabetes o con riesgo de tenerla. La vitamina D merece una mención especial porque hay evidencia creciente de que la deficiencia de vitamina D está asociada con mayor resistencia a la insulina y mayor riesgo de diabetes tipo 2. Muchas personas mayores tienen niveles bajos de vitamina D porque pasan poco tiempo al sol, porque la piel envejecida produce menos vitamina D con la exposición solar y porque la dieta típica es baja en esta vitamina. Si no te has medido la vitamina D recientemente, te recomiendo que lo hagas en tu próximo análisis. La vitamina B12 también es importante porque es esencial para la salud de los nervios y su deficiencia puede causar síntomas similares a la neuropatía diabética. Además, la metformina, que es el medicamento más usado para la diabetes tipo 2, puede reducir la absorción de vitamina B12 a largo plazo, por lo que las personas que toman metformina deben revisar sus niveles de B12. Regularmente, quiero hablar ahora de algo que afecta especialmente a las personas mayores de 60 años y que tiene una relación directa con el azúcar, la soledad y el aislamiento social. Sé que puede parecer que esto no tiene nada que ver con el azúcar, pero la evidencia científica es clara. El aislamiento social aumenta el cortisol, empeora el sueño, reduce la motivación para cuidarse y aumenta el riesgo de depresión, todo lo cual tiene efectos negativos sobre el control del azúcar. He tenido pacientes cuyo azúcar mejoró significativamente cuando empezaron a participar en actividades grupales, cuando retomaron contacto con amigos o familia, o cuando encontraron una comunidad donde sentirse acompañados. El ser humano es un ser social y la salud no puede separarse del contexto emocional y relacional en que vivimos. Si te sientes solo, si sientes que no tienes a nadie con quien hablar de tus preocupaciones de salud, te animo a buscar grupos de apoyo para personas con diabetes o con problemas de azúcar. En muchas comunidades existen estos grupos y pueden ser una fuente enorme de motivación, información y compañía. Quiero también hablarte de la importancia de tener un médico de confianza con quien puedas hablar abiertamente. Muchos de mis pacientes, especialmente los de mayor edad, tienen miedo de decirle a su médico que no están siguiendo el tratamiento correctamente, que se olvidaron de tomar la medicación, que comieron algo que no debían o que no están haciendo ejercicio. Ese miedo al juicio hace que oculten información que es esencial para que el médico pueda ayudarles bien. Tu médico no está ahí para juzgarte, está ahí para ayudarte. Y para ayudarte bien,
Necesitas saber la verdad sobre tus hábitos, tus dificultades y tus preocupaciones. Sé honesto con tu médico. Esa honestidad puede marcar la diferencia entre un tratamiento que funciona y uno que no. Ahora quiero hablar de algo que a menudo genera confusión: la diferencia entre prediabetes y diabetes. Muchas personas reciben el diagnóstico de prediabetes y no le dan la importancia que merece, pensando que todavía no es diabetes. Pero la prediabetes es una señal de alarma muy seria que indica que el metabolismo de la glucosa ya está alterado y que el daño en los vasos sanguíneos y los nervios puede estar comenzando. La buena noticia es que la prediabetes es reversible en muchos casos. Los estudios más importantes sobre prevención de la diabetes, como el Diabetes Prevention Program en Estados Unidos, han demostrado que los cambios de estilo de vida, específicamente perder entre el 5 y el 7% del peso corporal y hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, pueden reducir el riesgo de progresar de prediabetes a diabetes en más de un 50%. Eso es más efectivo que muchos medicamentos. Si tienes prediabetes, tienes una oportunidad de oro para actuar ahora antes de que el daño sea mayor. No esperes. Cada mes que pasa con el azúcar elevada es un mes de daño acumulado en tus vasos sanguíneos y tus nervios. Quiero también mencionar el papel del peso corporal, especialmente la grasa abdominal, en el control del azúcar. La grasa que se acumula alrededor del abdomen, lo que llamamos grasa visceral, es metabólicamente activa y produce sustancias inflamatorias que aumentan la resistencia a la insulina. Por eso la circunferencia de la cintura es un indicador de riesgo metabólico más importante que el peso total. En hombres, una cintura mayor de 102 centímetros indica riesgo aumentado. En mujeres, el límite es 88 centímetros. Perder grasa abdominal, aunque sea una cantidad modesta, tiene un efecto muy positivo sobre la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar. Y la buena noticia es que la grasa visceral responde muy bien a los cambios de alimentación y ejercicio, a veces más rápido que la grasa subcutánea que está debajo de la piel. La combinación de reducir los carbohidratos refinados, aumentar la proteína y la fibra, hacer ejercicio aeróbico y de resistencia, y mejorar el sueño es la estrategia más efectiva para reducir la grasa visceral de manera sostenida. Quiero hablar ahora de un tema que genera mucha controversia: las dietas bajas en carbohidratos para el control del azúcar. En los últimos años ha habido un interés creciente en las dietas muy bajas en carbohidratos, como la dieta cetogénica para el manejo de la diabetes tipo 2. Y hay evidencia de que en algunos pacientes estas dietas pueden lograr una reducción muy significativa de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada, en algunos casos suficiente para reducir o eliminar la medicación, bajo supervisión médica. Sin embargo, las dietas muy bajas en carbohidratos no son adecuadas para todos. Pueden ser difíciles de mantener a largo plazo, pueden causar deficiencias de nutrientes si no están bien planificadas, y en personas que toman ciertos medicamentos para la diabetes pueden causar hipoglucemia. Además, en personas con problemas renales, el exceso de proteína que a veces acompaña a estas dietas puede ser perjudicial. Mi posición es que no existe una dieta única que sea la mejor para todas las personas con diabetes o riesgo de diabetes. Lo que sí existe es un conjunto de principios que funcionan para la mayoría: reducir los carbohidratos refinados, aumentar la fibra, priorizar las proteínas de calidad, incluir grasas saludables y evitar los ultraprocesados. Dentro de esos principios hay mucha flexibilidad para adaptarse a las preferencias, la cultura y las condiciones de cada persona. Si estás interesado en explorar una dieta baja en carbohidratos, te recomiendo que lo hagas con el apoyo de un profesional de la salud, ya sea tu médico o un nutricionista especializado en diabetes, para asegurarte de que sea segura y adecuada para tu situación específica. Hablemos ahora de algo que afecta especialmente a las personas mayores y que tiene relación directa con el azúcar: la sarcopenia, que, como mencioné antes, es la pérdida de masa muscular que ocurre con el envejecimiento. Después de los 50 años, el cuerpo pierde entre el 1 y el 2% de masa muscular por año si no se hace nada para prevenirlo. Después de los 60, esa pérdida puede acelerarse. El músculo no es solo importante para la fuerza y la movilidad, es el principal tejido que consume glucosa en el cuerpo. Cuando hay menos músculo, hay menos capacidad de absorber glucosa, lo que contribuye directamente al aumento del azúcar con la edad. Por eso el ejercicio de resistencia no es opcional para las personas mayores con riesgo de diabetes, es esencial.
Además de hacer ejercicio de resistencia, la proteína en la dieta es fundamental para mantener y construir músculo. Muchas personas mayores no consumen suficiente proteína, ya sea porque tienen menos apetito, porque creen que la proteína es mala para los riñones o simplemente porque sus hábitos alimenticios no incluyen suficientes fuentes proteicas. La recomendación actual para personas mayores es consumir entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, lo que es significativamente más que la recomendación general para adultos. Jóvenes, buenas fuentes de proteína incluyen los huevos, el pollo, el pescado, las legumbres, el yogur griego, el queso cottage y las nueces. Quiero también hablarte de la importancia del desayuno en el control del azúcar, porque es una comida que muchas personas mayores descuidan o eliminan. Un desayuno bien estructurado puede marcar el tono metabólico del resto del día. Lo que comes en la mañana afecta no solo el azúcar de la mañana, sino también cómo responde el cuerpo a las comidas del resto del día, un fenómeno que los investigadores llaman efecto del segundo comida. Un desayuno ideal para el control del azúcar incluiría proteína de buena calidad como huevos, yogur griego o queso fresco, grasa saludable como aguacate o nueces y fibra como verduras o semillas de chía. Lo que debería evitar es el pan blanco, los cereales de caja, los jugos de fruta y cualquier cosa con mucho azúcar o harina refinada. Un desayuno de huevos revueltos con espinaca y aguacate, por ejemplo, mantiene el azúcar estable durante horas y proporciona una saciedad duradera que evita el picoteo a media mañana. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre específicamente durante la noche y que afecta el azúcar de la mañana. Muchas personas con diabetes o prediabetes se despiertan con el azúcar alta aunque no hayan comido nada en toda la noche. Esto se llama el fenómeno del alba. Lo que ocurre es que en las primeras horas de la mañana el cuerpo libera hormonas como el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón para prepararse para el día. Estas hormonas elevan el azúcar. En personas con metabolismo normal, la insulina compensa esta elevación, pero en personas con resistencia a la insulina o diabetes, esa compensación no ocurre correctamente y el azúcar amanece alta. Para manejar el fenómeno del alba, algunas estrategias que pueden ayudar incluyen cenar más temprano, idealmente 2 a 3 horas antes de dormir, hacer una pequeña caminata después de la cena, evitar los carbohidratos refinados en la cena y en algunos casos el médico puede ajustar el horario de la medicación para cubrir mejor ese periodo de la madrugada. Quiero también mencionar el efecto del alcohol en el azúcar porque es un tema que muchos pacientes no discuten con su médico. El alcohol tiene un efecto complejo y paradójico sobre el azúcar. Por un lado puede causar hipoglucemia, especialmente si se consume sin comer porque interfiere con la capacidad del hígado de liberar glucosa. Por otro lado, muchas bebidas alcohólicas, especialmente las cervezas, los vinos dulces y los cócteles, contienen azúcar que puede elevar la glucosa. El vino tinto seco tiene menos azúcar que otras bebidas y en cantidades moderadas puede no afectar significativamente el azúcar, pero esto varía mucho entre personas. Si tienes diabetes o prediabetes y consumes alcohol, lo más importante es no hacerlo en ayunas, monitorear tu glucosa antes y después y ser consciente de que el alcohol puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia. Habla con tu médico sobre cuánto alcohol, si es que alguno es seguro para ti dado tu situación específica. Quiero ahora hacer una reflexión sobre la mentalidad con la que abordamos el control del azúcar porque creo que la actitud mental es tan importante como los cambios físicos. Muchos de mis pacientes sienten que el diagnóstico de diabetes o prediabetes es una sentencia, algo que les quita la alegría de vivir y que los condena a una vida de restricciones y sufrimiento. Esa mentalidad es comprensible, pero es contraproducente. El control del azúcar no tiene que ser una tortura. No se trata de vivir contando calorías o gramos de carbohidratos con obsesión. No se trata de sentirse culpable cada vez que comes algo que no estaba en el plan. Se trata de hacer cambios graduales y sostenibles que mejoren tu salud y tu calidad de vida. Se trata de aprender a disfrutar de alimentos que son buenos para ti. Se trata de encontrar formas de moverte que te gusten. Se trata de dormir mejor, de estresarte menos, de conectar más con las personas que quieres. Cuando mis pacientes logran hacer esos cambios desde un lugar de amor propio y no de miedo o culpa, los resultados son mucho mejores y mucho más duraderos. Cuídate porque te quieres, no porque te da miedo. Esa diferencia es enorme. Quiero también hablarte de la importancia de involucrar a la familia en el proceso de cuidado de la salud.
El entorno familiar tiene una influencia enorme sobre los hábitos de alimentación y actividad física. Si en casa se cocina con mucho azúcar y harina refinada, si nadie más hace ejercicio, si las reuniones familiares siempre giran en torno a comidas muy elaboradas y postres, es mucho más difícil mantener los cambios necesarios. Por eso te animo a hablar con tu familia sobre lo que estás aprendiendo y lo que necesitas. No para que todos tengan que seguir tu dieta, sino para que te apoyen y para que el ambiente en casa sea un poco más favorable a tus metas de salud. En muchos casos, cuando un miembro de la familia empieza a comer mejor, toda la familia se beneficia. Llegamos al final de este video y quiero dejarte con algunas reflexiones finales que espero que se queden contigo. El azúcar alta en sangre es un problema serio, pero es manejable. No tienes que resignarte a que las complicaciones sean inevitables. Con la información correcta y los cambios adecuados, puedes mejorar tu control del azúcar de manera significativa, proteger tus órganos y vivir con más energía y calidad de vida. El truco de la caminata de 10 minutos después de comer es simple, gratuito y efectivo. Empiézalo mañana. No esperes a terminar de leer el libro que compraste sobre diabetes. Empieza mañana después de tu primera comida, hace análisis de sangre regularmente. Si no te has medido la glucosa en el último año, hazlo esta semana. La información es poder y saber dónde estás es el primer paso para mejorar. Habla con tu médico. Comparte lo que has aprendido hoy, pregunta sobre tus análisis, sobre tu riesgo, sobre qué cambios son más importantes para tu situación específica. Eres el protagonista de tu salud y mereces tener información clara para tomar decisiones informadas. Y finalmente, sé amable contigo mismo. Los cambios de hábitos son difíciles. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que comas algo que no debías, en que no salgas a caminar, en que el estrés te gane. Eso no significa que fallaste, significa que eres humano. Lo que importa es la tendencia general, no la perfección en cada momento. Después de más de 30 años ejerciendo la medicina, lo que más me ha enseñado la experiencia con mis pacientes es que el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación y adaptación extraordinaria cuando le damos las condiciones adecuadas. He visto personas revertir su prediabetes, reducir su medicación, recuperar energía y vitalidad que pensaban haber perdido para siempre. He visto personas de 65, 70 años que empezaron a caminar, a comer mejor, a dormir mejor y que me dicen que se sienten mejor que a los 50. Eso puede ser tuyo también. No es magia, no es un suplemento milagroso, no es un secreto que los médicos te ocultan. Es información correcta, aplicada con constancia y con amor propio. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final. Si este video te ayudó, si aprendiste algo que no sabías, si te motivó a hacer aunque sea un pequeño cambio, eso para mí tiene un valor enorme. Comparte este video con alguien que lo necesite, con tu hermano, con tu madre, con un amigo que tiene el azúcar alta y no sabe por dónde empezar. La información que salvó la vida de uno de mis pacientes puede salvar también la de alguien que tú quieres. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.